Estamos realmente a un pasito mínimo, y si en algún momento la Escritura dijo aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no sé, queda un poquititísimo, no sé cómo podríamos expresarlo eso, ¿no? Es algo que uno realmente no se da cuenta, también en las vicisitudes colaterales, en cuanto al plano religioso, en cuanto a la clase religiosa, podríamos decir, en el momento del advenimiento, en este caso de la segunda venida de Cristo. Y eso realmente nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar, porque hay una complicidad, podríamos decir así, en lo que fue, en lo que pasó en ese entorno de la clase religiosa, cómo fue encontrada en la primera venida de Cristo y cómo el Señor nos va a encontrar, y Dios quiera que no, y que nos encuentre bien y de otra manera entonces, como clase religiosa en este momento de la segunda venida del Señor. Yo te invito a que estés orando un poquito conmigo, ¿qué te parece? Inclina tu rostro. Te pedimos, amado, que nos estés hablando, te pedimos y te rogamos que nos estés ministrando y que podamos ahondarnos en ti, en tu palabra y tu buen consejo, en este tópico tan importante de nuestro entorno, Señor, tuyo, sobre nosotros, pero también el nuestro. Queremos ser en este momento de tu segunda venida aquellos que debemos de ser más allá, Señor, del aluvión, de la realidad, Señor, en la cual está inmersa el mundo entero y aún misma tu iglesia, pero gracias que nosotros hoy seremos amados, ministrados, acariciados, exhortados, aconsejados para ser así tal cual podemos ser, así tal cual queremos seguir siendo y alcanzar lo que no alcanzamos todavía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos otro aplauso grande. Estamos en la presencia del Rey. Tenemos que estar contentos entonces, sonreírle al que tenés más cerca y decirle: Cristo vive. Ahí tenés que estar vos también con esa sonrisa, esa alegría. Y en esto que veníamos ya esbozando, hermano, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a ver un pantallazo de la realidad religiosa, de la clase religiosa de aquellos días, cuando la primera venida de Cristo a la tierra. Debemos subrayar una connotación sobresaliente de que se está hablando de una clase religiosa no en el mejor estado. Tanto que el tópico de frase de mención de ellos, cuando los vayamos a mencionar, te van a rechinar los oídos. Y tenemos que estar, y estamos entonces hablando de los fariseos. Una realidad que uno dice, bueno, pero eran los representantes de Dios en ese momento, eran los sacerdotes de Dios. Sin embargo, el estado de ellos, sin exagerar, era calamitoso. Y así Jesús los encontró, y así Jesús, creo que en gran medida, si no nos cuidamos, va a encontrar su clase religiosa, sus sacerdotes, los va a encontrar en este tiempo, en verdad, como lo anuncia la misma Escritura, que en estos días, por ejemplo, entre las carencias, ¿no? Dijo el Señor: hallaré fe en la tierra. También dice claramente el Espíritu Santo que en los días postreros algunos van a apostatar de la fe. También dice la parábola de las 10 vírgenes que la mitad eran imprudentes. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos inmersos en un ámbito peligroso, donde tenemos que manejarnos con responsabilidad y con advertencias previas del Señor, cosa de cuidarnos de no ser como eran y fueron aquellos. Ahora, lo bueno de toda esta mala noticia, de que vivimos una generación, como dice la palabra, perversa, adúltera, pecadora y una cantidad de otras cosas, pero bueno, capaz que no tanto obviamente como afuera adentro, pero esto que hoy vamos a ver que más allá de que la situación hoy quizás no te sea la mejor a vos, en vos mismo, puede tener un final feliz.
De hecho, esto que yo te estoy diciendo en San Juan capítulo 3, no habla de un espantoso ejemplo, ¿no? De esto que estamos hablando, la clase religiosa, los fariseos, los representantes de Dios, los sacerdotes. Una situación calamitosa era la de este fariseo Nicodemo. Y para no parafrasear más, vamos a entrar ya de lleno en el tema. Leemos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4 y luego vamos a saltear hasta el 9. Así que del versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, se le dijo, le está diciendo un sacerdote, le está diciendo a la clase A religiosa: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo puedo parar un poquito ahí, ¿me dejan? Vos fíjate el estado realmente calamitoso. Está hablando de alguien que supuestamente era y debía ser, pero ni siquiera había nacido de nuevo. ¿Se puede ser acaso parte de la clase religiosa meramente y nada más? Entendamos como clase religiosa, un religioso nada más, alguien que capaz que cambia de religión y sigue nada más en un mero costumbrismo. Deja aquellas otras costumbres y asume y se adjunta a estas nuevas costumbres, en este caso evangélicas, pero no ha experimentado lo trascendentemente, imprescindiblemente clave, aún para ser salvo, que es el nuevo nacimiento. La palabra habla de que cada uno pruébese a sí mismo. Yo, por lo menos en mi caso, yo me miro y digo: no soy el que antes fui. No soy todavía lo que tengo que ser, pero lo seré en el perfeccionamiento de Cristo. Pero no soy aquel que en bruto, en lo humano, en el viejo hombre, uno era. Y uno realmente descubre una línea separadora, fronteriza, en ese antes y en este después. Donde aquello que se deja ver, aún en la línea de la historia de la humanidad, realmente se cumple en nosotros, en eso de un antes y después de Cristo. La verdad que este hombre tenía títulos, era un grande entre aún los maestros de Israel, pero él mismo estaba con una cuestión súper importante pendiente. Nada de lo que hoy estamos hablando es condenatorio. Todo lo que estamos hablando es edificación. Es algo que uno le hace bien a tiempo, porque todavía se dice hoy, todavía estamos a tiempo, de autochequearnos. Por no decir: Señor, chequeanos vos a nosotros. Porque capaz que Nicodemo, para su propio plano, él decía: yo estoy tremendamente bien. Fíjate qué envergadura de importancia tengo, soy de los más importantes de la iglesia, podríamos decir. Él era un maestro importante en Israel, pero el Señor lo encara con amor pero con firmeza y le hace entender que él no había nacido de nuevo. Y sabes que sin eso no hay salvación. No solamente no hay salvación, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera lo va a ver. Ni siquiera vas a ver el reino de Dios. ¿Viste? Cuando uno nació de nuevo, resulta que sin verlo es como que estamos viendo el reino de los cielos. Pero de verdad está hablando sobre todo en aquello otro de fondo, lo más importante, que es ser salvo. Sin embargo, él estaba donde estaba. Él estaba creído de sí mismo, lo que en verdad no era. Pero qué bueno que es el Señor que nos deja ver los peligros que podemos estar corriendo en este tiempo. Como él estaba fallando, estaba con una fisura importantísima en lo más importante. Pero eso, conllevaba todo lo demás que viene ahora también, porque retomamos la lectura.
Y lo vemos a él, y que no nos pase esto, ¿no? Que seamos una clase religiosa que no tenemos entendimiento, que no tenemos luz espiritual. Claro, no había nacido de nuevo siquiera. Pero este era un puro racional nada más, era todo razón para él. Porque cuando el Señor le empieza a hablar cosas espirituales, pero terrenales, si él no es capaz de entenderlo, aunque era de trayectoria, aunque tenía seminarios, aunque tenía renombre, cuando él empieza a hablar Jesús de estas cuestiones de que tenía que nacer de nuevo para ser salvo, aunque estuviera en la iglesia. Él, al no entender y al querer racionalizar todo, se le tiene que regalar esta frase que el Señor le dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Porque él realmente estaba privado de eso tan lindo que sí se puede acceder, que sí muchos capaz que no lo tienen porque simplemente se conformaron con lo religioso, pero a través del nuevo nacimiento vas a poder ver el reino de los cielos. Y vas a poder ver en el entorno y en la profundidad espiritual de las cosas. Y no quedar en la razón, en la racionalización nada más de las cosas, como este bruto, no podemos decir. Porque qué bruto que fue, ¿no? Cuando el Señor le habla de que era necesario nacer de nuevo. Mirá, un maestro, mirá qué cabeza cuadrada tenía, ¿no? Podemos decir, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como que realmente la razón de él era lo que a él, solo eso lo estaba manejando. Pero qué lindo que podemos ser eso que tenemos, ese afluente, ¿no? De ese entorno invisible, de poder ver cosas que son invisibles, pero Dios te las revela a través del Espíritu. Dice que el espiritual todo lo juzga, es decir, tiene la capacidad de discernir y entender cosas mayúsculas. Pero este primer caso, porque vamos a mirar más casos de lo que puede darse en este tiempo, de lo que va a darse y se está dando en este tiempo. Un tiempo en el cual nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Un tiempo donde tenemos que estar autorrevisándonos, y Dios nos está dejando ver estos escraches humanos religiosos, de la clase religiosa, en aquel momento del primer advenimiento de Cristo, pero ahora estamos esperando la segunda venida. ¿Verdad que es inminente, no? ¿Verdad que Dios nos está gritando literalmente a través de las señales que Cristo viene pronto? Y yo cuando esbozo eso y estoy orando por eso y como que viene esa palabra, como que las señales nos están gritando que Cristo viene pronto, y ese aviso tiene correlación con esto que estamos hablando ahora, de cuidarnos de no ser vanos religiosos nada más, de no estar en la chatura, en la superficialidad, y de no ser aquellos que fácilmente se puede ser, porque es el empuje hacia dónde va la masa humana aún de la clase espiritual de Dios hoy aquí en la tierra, como fue en aquellos días. Cuando, como te empezaba a decir, cuando realmente, y esto es importante ponerlo entre paréntesis y atenderlo, cuando realmente nos están gritando las cosas que Cristo viene ya. Porque somos como que nos sale el callo, ¿no? Como que de repente nos vamos acostumbrando. No hace tanto tiempo atrás que no habían grandes guerras y conflictos en la tierra, ¿no? Arranca lo de Ucrania, y yo por lo menos me declaré un seguidor de esa guerra, porque me preocupaba realmente toda esa situación, y se van sumando conflictos. El mundo está polarizado, peligrosamente polarizado. Oriente y Occidente, sí, Rusia, China, por un lado, por otro lado Estados Unidos, sus aliados, y tirando unos de los otros, y ahí hay grandes conflictos, grandes, inmensos presupuestos recién aprobados de Estados Unidos para seguir financiando con miles de millones de dólares a Ucrania, y ahora Israel, que es el reloj profético de Dios. Y yo te digo, y si querés vas conmigo, a esa explicación de que yo como que lo decía, es como que nos está gritando todo esto, y es fácil distraernos, es fácil acostumbrarnos a que, bueno, esto es lo
cotidiano, de repente nos llama mucho la atención, Israel en guerra, están atacando a Jerusalén, qué locura. Hay que orar por Israel, hay que orar de manera especial por la paz de Jerusalén, benditos aquellos que aman la paz de Jerusalén y oran por eso, pero todo esto es un grito de aviso, no solo que Cristo viene pronto, sino, real sacerdocio mío, te dice, Señor, tenés que prepararte, tenés que acondicionarte en eso que sos, la clase religiosa, sos el sacerdocio de Dios, en aquel tiempo pésimamente representados por los fariseos. Pero en este momento, en la inmediatez de lo que ya viene, del que ya viene, en Mateo 25, en el versículo 6, mirá en qué momento, así tal cual, podemos esperar en cualquier momento a Cristo, en la medianoche, cuando todo está más oscuro que nunca, dice, se oyó un clamor, se oyó una voz en alto, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que yo te decía recién, eso que Dios como que nos está gritando, está clamando a través de todas las señales, que aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Damos un aplauso porque, aleluya, bienaventurados los que aman tu venida. Aleluya. Sí, estamos deseando. Dice su palabra al final de Apocalipsis, dice el Espíritu, ven Jesús, y dice la esposa también, ven Jesús. Y en un momento así, dice ahí donde estoy en el versículo 6 de Mateo 25, en un momento que están gritando, está clamando la voz audible de Dios a través de los hechos poderosos, de las señales, que Él aquí que viene como esposo. Tenemos que estar en pacto, tenemos que estar amando, tenemos que sabernos que somos amados. ¿Qué hay que hacer? Dice, salir a recibirle. Hay cosas de las cuales hay que salir. Y dice también que las prudentes, otro tanto no, eran imprudentes, eran 100%, no se fueron las 100, sino apenas un 50% de ellas se fueron con el esposo, porque además esta consigna de menciones, de salir, de pacto matrimonial, de amor con él, de arreglar sus lámparas, versículo 7, lo medular y clásico, nunca olvidarnos, versículo 4, dice que tomaron aceite en sus lámparas. Dale el aplauso grande, porque es la única manera de ser los que tenemos que ser. Qué ponderados no podemos llegar a ser. Qué bajoneados que estaban en nivel espiritual los sacerdotes en ese tiempo, pero cómo nosotros podemos en este tiempo potenciarnos, ¿no? Y vamos a Lucas 18, vamos a mirar otro caso, otro ángulo de esto que veníamos hablando, de las no regias cualidades, sino que todo lo contrario, de la clase religiosa de aquellos días, de cómo ellos estaban. Y decíamos Lucas 18 y versículo 1. En Lucas 18, versículo 1, los fariseos, estas personas religiosas nada más, eran personas no de amor y misericordia y compasión. Qué lindo es ejercer lo de Dios, porque te identificás con Él, Él se identifica contigo y sentís ese fluir lindo de su amor y su presencia a través tuyo, haciendo obras de misericordia. Y siendo personas de valorización, no solamente propia, sino sobre todo de los demás. Porque todos los demás, más allá de la apariencia que tengan, todos hemos sido hechos conforme a imagen y gloria de Dios. Y a veces parece como que no, según el aspecto y la presunción y el prejuicio de nosotros, que era un poco el mal y el daño que ellos tenían en sí mismos. ¿Vos sabés lo que quiere decir fariseo? Separados. Y la clase religiosa no tiene que ser separada, sino integrada a los necesitados. Pero ellos estaban separados, ellos eran menospreciadores, ellos eran orgullosos, creídos de sí mismos. Eso nos dice, en otras palabras, en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 9, ellos
confiaban en sí mismos y que sigue diciendo, y menospreciaban a los otros. Esa manera creída de ser, esa manera separada. Acordate, fariseo quiere decir separados. Separados es lo que no tenemos que estar. No solo entre nosotros. Sí, a veces estamos muy bien unidos entre nosotros, pero sobre todo Dios no nos quiere separados entre nosotros mismos de los demás. No podemos ser sectoriales. No podemos ser de núcleo, nosotros, la iglesia y del resto del mundo, ¿qué? Dios no nos quiere fariseos, Dios no nos quiere separados. Dios nos quiere en las calles. Dios nos quiere en los orfanatos. Dios nos quiere en los residenciales. Dios nos quiere en los CTI. Dios nos quiere cuando hay alguien ahí tirado en la calle, sin comer, sin abrigarse, en la profunda necesidad. Y por supuesto no solo espiritual, también material. Donde tenemos que atender eso y no ser menospreciadores ni engreídos, porque estaba tan confiado en sí mismo, ¿no? Y cumplía con el dogma, ¿no? Versículo 10, él subía al templo, este fariseo oraba, pero mirá en qué chatura estaba su vida espiritual, tipo Nicodemo, ¿no? Una persona totalmente racional, no había nacido de nuevo, no tenía experiencia verdadera y real y espiritual con Dios, que es espíritu, y cumplía a rajatabla con el dogma de congregarse y de orar, pero valga la mención, dice que oraba, versículo 11, consigo mismo. ¿Se puede orar con uno mismo? ¿Viste? Cuando vos orás y estás soltando eso, estás diciendo eso, y lo estás diciendo y está quedando lindo, pero otra cosa es lo que digo, se lo digo a Él. Y lo siento a Él y hablo con Él. No oro conmigo, oro con Él. Y no me estoy llenando de orgullo y diciéndome así como que, no sé, con autosatisfacción y autoengaño también. Gracias Señor, que yo no soy como los demás, yo no esto, yo no aquello, yo no lo otro. Mentira. Obviamente que no. Era así como se la creía de sí mismo. Cuando él decía, gracias, que no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. En un momento, el Señor les reclama a los fariseos que tenían, sí, que estaba bien lo que estaban haciendo, ¿no? Que estaban diezmando la menta, el eneldo y lo demás, pero se habían olvidado de la justicia y de la misericordia y demás, y el amor. Y acá se la cree y está diciendo, gracias que no soy como estos demás hombres, y tenía uno cerquita ahí, unos cuantos pasos hacia atrás, él siempre adelante, ¿no? Él siempre en sí mismo, parado, orando, y unos pasos hacia atrás estaba el publicano, y entonces lo vemos a tan así, a rajatabla, cumpliendo, como te digo, religiosamente, con todo, pero tan de afuera, tan lejano, tan distante. Dice que, escuchá bien, tenemos que superarlos a esto, en esto también que viene ahora. Ayunaban 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunás vos? ¿Sabés qué? Tenés que ponerte como el pastor. ¿Viste cómo está el pastor? Yo el otro día estaba en la foniatra, yo siempre estoy contando un poco de eso. Bueno, tratando, ¿no?, de mejorar la voz y todo eso, porque andamos con las cuerdas vocales inflamadas. Y me dice, a ver, vamos a hacer respiración diafragmática. Y viste cómo es eso, ¿no? Yo lo aprendí hace poco. Es con la panza, ¿no? Tenés que inflar la panza. Y me miraba, ¿no? Y me decía, pero yo no veo que se estés inflando. Y después le digo, pasa que yo soy como vos, no tengo panza. ¿Sabés qué? Uno ayuna y se quita el sobrepeso espiritual. Sobre todo. Eso te aliviana, te aligera, te afila, te pone punzante, te pone poderoso, te pone temible delante de las fuerzas del enemigo. El Señor te da poder, te da fisonomía de león, vas a rugir como león a los mismos infiernos. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, escuchá, daban los diezmos de todo. ¿Sabés? No tenemos que ni siquiera empatarlos, tenemos que superarlos, ¿no? Y en eso también, como que Dios nos dice, mirá que el Señor no desechó el diezmo, mirá que no. Mirá que eso está respaldado en la Escritura. Está mencionado también en el Nuevo Testamento. De hecho,
y también, bueno, todo esto que estábamos viendo de este segundo caso. Pero vamos al siguiente caso, como quien hace un paneo y decimos, yo de esto no quiero nada, pero es bueno saberlo para aprenderme si algo de todo eso está pasándome y no me estaba dando cuenta, porque se vuelve costumbre, ¿no? Y uno, como decíamos recién, se hace caso en nosotros situaciones que va en una inercia repetitiva, pero Cristo viene ya. Hay un clamor que grita, Cristo viene pronto. Y tenemos que salir a recibirle. Hay que salirse de la religiosidad, hay que salirse de este encuadro, sí que viene ahora también en Mateo 23. Casi me salteó, era ese el que venía, Mateo 23. Mateo 23, bueno, el archiconocido pasaje en esto de lo que venimos hablando, en cuanto a los fariseos. Claro, cuando uno habla del capítulo 23 de Mateo, es toda una abolladura permanente, ¿no? El Señor golpeando con el martillo de su palabra y dejándolos abollados de todos lados para poderlos corregir. Yo digo, ¿habrán tomado nota de esto? ¿Habrán aprovechado ellos esto? Yo en realidad, matemáticamente, calculándolo bíblicamente, creo que muy baja estima fue tomado el mensaje de este domingo, ¿no? Si fuera así. Porque, como te dije, el caso empieza con Nicodemo y empieza como lo peor que podía pasarle a alguien de la clase religiosa, sí, que en realidad por no reconocer a Cristo en toda la medida de fe, ¿no? Porque fíjate que con qué dudas vino Nicodemo y le dijo, sabemos que si Dios no está contigo, no podrías hacer todas las señales que haces, como que en forma dudotativa, ¿no? Como diciendo, sí, me parece que puede ser, pero no estoy del todo convencido. Falta de fe, una fe incompleta. Una persona que lo hace estar como estaba, pero ese fariseo termina bien. Allá en el libro de los Hechos y por adelante también algo más, creo que hay por allí también algunos datos de que habían sacerdotes judíos, fariseos, que se terminaban convirtiendo y añadiendo a los hermanos, como dicen ellos, ¿no? A los verdaderos discípulos. Porque eso es a tener en cuenta. En medio de esa horrible clase religiosa, de esos religiosos de aquellos días cuando Cristo viene a la tierra, el Señor estaba formando un grupo selecto de verdaderos discípulos. ¿Me va siguiendo? Por un lado, eso que pulula, que estaba así por todas partes, que se hace moneda corriente, que Dios nos libre, ¿no? Pero por otro lado, el Señor formando discípulos frescos, ¿no? Ahí recién saliditos. Esos discípulos de Che y Vos con el Señor, que están de frente con Él, que van y caminan con Él las 24 horas del día. ¿Cuánto dice yo también, pastor? Claro que sos y podés ser de esos discípulos. Y no ser como, volvemos a la mirada a los fariseos, que el Señor, bueno, todo el capítulo 23, pero resumiéndolo muchísimo, les machaca 3 veces. Le dice, son unos falsos ustedes, son unos hipócritas. ¿Qué es hipocresía? Es fingir, aparentar. Venden con su apariencia, ¿no? Si fingen cualidades, fingen sentimientos y aparentan. En realidad es todo fachada. Pero el Señor no mira nuestra cara solo, mira nuestro corazón. Yo puedo sonreírte, pero si por adentro no sé qué maquinación hay, puedo decirte te amo, pero si eso no es sincero, eso el Señor no solo que no lo llena, sino que lo molesta. Hipocresía, falsedad. Tenemos que ser así, tal cual somos. Como ellos en verdad no eran. Eso fingían ser, eso mostraban ser lo que en verdad no eran también como clase religiosa. 3 veces le dice el Señor, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Bueno, a partir del versículo 13, versículo 14, versículo 15. ¿Habría hipocresía tridimensional entonces? ¿Habría hipocresía espiritual? Sí.
Habría hipocresía sentimental en cuanto a sentimientos que decían tener, no los tenían y los terminaban demostrando, porque tarde o temprano, de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, el árbol malo va a dar fruto malo. ¿Sí? Y había hipocresía también en cuanto a lo corpóreo, ¿no? En cuanto a lo externo. A veces mostrarse muy religiosos, muy pudorosos, pero después hay en la calle, en el trabajo, hipocresía. No ser leales al Señor en ese aspecto. Y vamos al penúltimo caso, en cuanto a los fariseos que no queremos ser como ellos. En Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 vemos una reunión de Jesús con sus discípulos. Estaban también los fariseos. Están unos, están otros. Aparentemente están en la misma medida. Sin embargo, los fariseos en las reuniones épicas, ¿no? Con Jesús, ahí a la mesa, sí, que había ahí en la mesa para Jesús y de parte de él, versículo 29 de Lucas 5, había un gran banquete. Y delante de ese gran banquete estaban los discípulos, los que sí estaban a la mesa, los que sí estaban comiendo la prédica, los que sí estaban recibiendo a Dios, los que sí estaban alabando y adorando. Y estaban también los fariseos, pero no estaban a la mesa. Tanto esto es así, que en esa mesa de gran banquete tan bien preparada, dice que había mucha gente, dice que, mirá lo que le termina diciendo los fariseos a los discípulos, ¿no? Los escribas y los fariseos, versículo 30, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué está diciendo, aclarándonos eso? Que ellos no estaban comiendo y bebiendo en la mesa donde estaba Jesús. Ellos estaban en la periferia, estaban para observar, estaban para criticar, para buscar defectos, estaban para señalar discípulos, estaban para contender con los discípulos. Vos fíjate qué realidad espantosa, ¿no? Y uno se puede autofinanciar en esto, autogestionar y decir: Señor, capaz que yo soy de esos, porque en algún momento me parece que como que estoy, pero como que no estando. Como que estoy, pero no estoy comiendo. No estoy recibiendo, no sé, me quedo como que observando y qué mal aquel y qué horrible este otro. Y no sé, y todo eso que de repente los hacía a ellos tan inertes, tan neutros espiritualmente, tan incapaces, que el Señor esto lo perjudicó o diríamos, por lo menos los molestó y mucho. Yo veo a Dios, como yo te dije al principio, en estos días lo veo en esa línea. Porque cuando fue el jueves Dios nos estuvo hablando de unos y otros, ¿no? De dos tipos de discípulos. Había gente que no estaba haciendo aprovechamiento de la cercanía y no solo eso, contacto, sino que dice que la multitud apretaba a Jesús y no hacían aprovechamiento de eso. De hecho, en esa misma cena viene otra, la mujer del flujo de sangre. Acuérdate, estos otros estaban arriba de Jesús y no sacaban rédito, no sacaban aprovechamiento de eso. Y vino esta otra y sin mediar palabra siquiera, sin pedirle nada al Señor, se arrima a Jesús, pero con propósito. Se arrima a Jesús tímidamente, pero se arrima con mucha fe. Y dice que toca el borde por detrás de Jesús, toca además el borde de su manto. Como él, Jesús, molesto por estos otros del desaproveche o de la oportunidad de la venida y la llegada de Cristo, tanto que no solamente el pasaje que usábamos de Marcos decía que la multitud lo apretaba, Lucas 8 decía que lo oprimían. Esta situación de gente que no está aprovechando, que de verdad la mesa está servida. Los banquetes de Dios son impresionantes. Yo le decía a un hermano: mirá, realmente después del culto, ¿no? El viernes, después de un culto donde predicó ese hermano, a quien estoy haciendo referencia, le digo: ¿vos te das cuenta el banquete espiritual que Dios nos dio?
hoy referente al viernes, ¿no? Pero vos te das cuenta para cuántos, no muchos. Te das cuenta lo importante que es, porque bueno, te estoy hablando de Sebastián, y lo importante es que fortifiquemos y que realicemos más hazañas, ¿no? Diríamos así, en el tema evangelístico de la iglesia, porque él está con su esposa a cargo de los jóvenes y del área evangelística. Y bueno, y se hizo un primer empujón lindo, se dio una clase de preparación, vinieron un buen número, luego salieron y no terminaban de volver. ¿Sí? De lo lindo que sé que estuvo eso, salieron y volvieron no sé a qué hora de la noche, yo estaba acá también, y vivieron contentos, y luego pasó una semana y otra, que bueno, la campaña del Ministerio de Carlos Anaconda en 33, y yo diciendo, pero esto lo quiero lo más seguido posible. Pues te das cuenta que Dios está sirviendo banquetes, y esos banquetes ya están pensados para, como en el caso de la casa de Leví, para mucha compañía, para mucha gente. Imagínate estos banquetes que todavía son para pocos, pero depende de nosotros que seamos muchos más. De hecho, te cuento, este próximo sábado viene una norma nueva. Se va a cumplir mi deseo. Los agarré y los terminé de convencer a esos dos. Vamos a hacer salidas evangelísticas todos los sábados. Los jóvenes y los que no son jóvenes, porque esto es una invitación abierta para todos, los sábados a las 5 de la tarde. Se encuentran acá, este sábado que viene también, y todos los sábados subsiguientes. Va a haber una primera hora de adiestramiento, de enseñanza en cuanto a cómo hacer la tarea, y la segunda hora va a ser para salir a las calles, el 18 de julio. Eso entonces de 5 a 7, y a partir de las 7 va a venir la reunión de adolescentes y de jóvenes. Damos el aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero estar ahí para que este banquete sea aprovechado por muchos más. Aleluya. Y bueno, todo esto que no es un enclave, yo dije, Señor, esta palabra que me estás dando va a ser como un valle, ¿no? Porque claro, empezás a tratar cosas que confrontan, cosas que nos hacen bien. En verdad no estamos para conformarnos, estamos para conformar a Dios, y si hay algo en lo cual, que seguramente que sí, porque no somos como los fariseos que dicen, yo no tengo necesidad de nada, gracias, que yo no soy como los demás, como diciendo yo soy perfecto, se enaltecía a sí mismo, y Dios mira de lejos el altivo. Nosotros estamos asimilando todo esto, pero de verdad es un enclave donde, claro, Dios nos pone a pensar, nos pone a meditar, y está bueno, y es mejor esto ahora que es corregible, porque cuando te quieras acordar, pum, trompetazo final, y el que no, se quedó. Pero como decíamos, esto es así, diríamos, se puede empezar mal, pero se puede terminar bien. Porque el último caso que vamos a mirar, y ya de final, en San Juan, capítulo 19, en el versículo 39, ¿a quién vamos a encontrarnos? Al del principio, a Nicodemo. Este Nicodemo que al principio no daba pie en bola, respondía al Señor de una manera humana, carnal, no había espiritualidad en él, no había discernimiento espiritual, era todo cartel lo de él nada más, todo y solo apariencia y nada más, pero como que él se resarció, como que él asimiló, como que él fue buena tierra, como que él se dejó regar y sembrar por el Señor. Le tomó su tiempo, pero llegó a tiempo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, en Lucas 19 y final del versículo 38 y 39, bueno, se nos cuenta por ahí que, bueno, Cristo ya había sido crucificado, se había muerto, y entonces, bueno, se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Y quién aparece ahí? Enamoradísimo de Cristo. Nicodemo. ¿Por qué te digo enamoradísimo? Bueno, vos mirá, arriesgándose, él tomando riesgo, ¿no? Vos fíjate, había un ambiente de pleito, de muerte, de asesinato, acababan de matar al Hijo de Dios. Todo era expectación de tinieblas espantoso. Ahí mostrarse a favor de esta fe y de esta locura, según lo conceptuaban ellos, era realmente un riesgo de vida. ¿Por qué no? Acaban de matar al maestro. Pero era enamorado y con un arrojo tremendo, una transformación tremenda. Yo digo, acá Nicodemo nació de vuelta. No era
humano este ya estaba en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese enclave, versículo 39, también estaba Nicodemo en el asunto de llevar el cuerpo de Jesús. El que antes, Nicodemo, claro, el que antes había visitado a Jesús de noche, todo vergonzoso, ¿sí? Como escondiéndose, pero ahora no, mostrándose y arriesgándose. Dice, vino trayendo un compuesto, una preparación de mirra y aloes de peso como de 100 libras. Él se había transformado en un adorador. Esto me hace acordar, ¿no? Cuando justamente los adoradores, mismo los magos que vinieron a adorar al Señor, un hombre totalmente renovado, renacido, un hombre vuelto a Jesús, ¿sí? Ahí tomando riesgos, un alguien en un antes y ahora en un después. Un alguien que ahora sus ojos sí estaban viendo. Porque sí hay solución. Para eso que nos pasa y nos puede pasar a cualquiera, que caigamos en un pozo religioso, que seamos los de la periferia, que seamos los que miramos todo de afuera, los que no participamos de la mesa, que seamos de los que mantenemos una imagen, pero en realidad somos otros. Que somos muchas veces aquellos que oramos, pero como que estuviéramos orando solo con nosotros, como que no sentimos la presencia de Dios, como que no estamos ahí envueltos en su gloria. Y no estamos como tendríamos que estar, como el publicano, no como el fariseo. El publicano se golpeaba el pecho, ¡ay, miserable de mí! Ten misericordia de mí. Eso es lo que a Dios le agrada, no el orgulloso que se la cree, que todas ya las sabe y todas ya las tiene. Yo veo acá un Nicodemo transformado, a tiempo, dejándose moldear. Algo que nosotros no tenemos que perderlo de vista. Vivimos en la generación del advenimiento de Cristo. Cuando Él vino la primera vez, se encontró con estos zafarranchos. Pero ahora va a volver por segunda vez. Y la situación, ¿sí?, no está mejorada. Yo digo, está cada vez peor. Sin embargo, el Señor está cultivando un núcleo íntimo de verdaderos discípulos y de gente que emigra de lo anterior, de lo religioso, y se mete y se cuela como Nicodemo y entra y se hace parte de los discípulos. Mirá que se puede. Mirá que cualquiera de nosotros se pega el resbalón y cuando te quieras acordar quedás en rutinas nada más. Y hago todo como se debe de hacer, pero Señor, estoy como que envuelto en mí mismo, en mi propio manto sacerdotal y religioso. Pero qué lejos estoy de ti, qué lejos estás de mí. Pero eso tuvo solución, porque todo esto que el Señor tanto también tuvo que trabajar con la clase religiosa, habla del interés de Jesús, de no dar a nadie por perdido, porque si sos un religioso, estás perdido. Va a venir Jesús y Él no te va a dejar ni siquiera ver el reino de los cielos si no estás en una verdadera y directa comunión con Él. Cosa maravillosa, creciente, ni emparejada a lo que haya sido algún momento. Esto es como nunca antes. Yo termino diciéndote esto, ya a veces me veo tentado conmigo mismo y en pensarme en cómo era mis momentos, sí, con Dios, su trato, su revelación, mi perspectiva, mi proyección en lo que es el ministerio y demás. Y como que a veces atentando contra mí mismo, intentando, como quien dice, desandar y volver a ese tiempo, como que Dios me haya amonestado y me ha dicho, no, aquello fue y ya no es, y este es tiempo mejor. Y déjame decirte, esto último también, alguien preocupado me hablaba un poco, ¿no?, de todo lo que significa este embarque, ¿no?, que nos hemos hecho con este hermoso y glorioso transatlántico, que en verdad es pequeñito para tantísima gente más que Dios va a añadir, y esto va a quedar como lo que es, algo muy pequeño. Me decía, ¿no?, en cuanto a cómo uno lo está haciendo, y aún a pesar del peso de los años, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes? En verdad no estoy como antes. Tengo más revelación de Dios, tengo más comunión con Dios, tengo más luz, más profundidad
en la palabra. Estoy viendo cosas que nunca antes había visto. Déjame decirte que este es el mejor tiempo, el tiempo que desearon vivir los antiguos. No te conformes, no te quedes haciendo la plancha, porque el Señor te espera en su mesa. Te espera, no solamente en este banquete, te espera en su mesa, que está también sobre tus rodillas. Inclina tu rostro y oramos. Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús, estamos desafiados, sana y gloriosamente movidos. Tú soltaste en un principio a un Nicodemo medio que tambaleando lo dejaste, dándole a entender cosas pesadas y graves, pero él habría de aprovecharlas bien, como hoy nosotros. No oiremos por oír nada más. Nos vamos a autoexaminar y no ya a autojustificarnos, como aquel fariseo engreído que pensaba decir lo que en verdad no era. Señor, ve tú si en nosotros hay perversidad. Muéstranos. Nicodemo lo precisó, aunque era tan el exabrupto espiritual que había en él, que pensaba irracionalmente en lo espiritual, pensando, ¿acaso un hombre grande puede entrar de vuelta en el vientre de su madre? ¡Qué locura! Y él no se daba cuenta de lo que realmente lo mal que estaba. Señor, gracias por tu luz. Y esta luz viene porque nos amas, porque no nos quieres perder. No quieres dejarnos en tu segunda venida. Y estás preparando, Dios, como preparaste a aquella generación, aún en el antes de tu venida a través de Juan el Bautista, haciendo, Señor, volver los corazones hacia ti, invocando sobre ellos, Señor, el arrepentimiento también. Qué bien que nos hace estas cosas tan salidas de moda, que a veces aparentan como lo que son en verdad, mensajes no populares, pero palabras que salvan, palabras que instruyen en justicia, palabras que avisan a tiempo, porque todavía se dice hoy, y estamos felices, Rey, de que la puerta no se nos ha cerrado todavía, y que no solo eso, entonces la puerta al estar abierta podamos ingresar no solo contigo, sino a ti y en ti, de esa manera cual nunca antes lo vivimos. Señor, que sean muchos más que puedan decir lo que yo les pude decir hoy, que hoy es mejor que ayer, que hoy hay más cercanía contigo, que hoy hay más tacto y contacto contigo. Hoy hay más afluente de unción. Hoy hay más luz. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.